Bueno, en el video de hoy vamos a ver la fisiología de la sangre, un tema muy importante en bioquímica y en histología. La sangre es un componente esencial en nosotros los humanos y en este video vamos a ver las diferentes funciones, la hematopoiesis, la composición de esta, entre otras características muy esenciales para la vida. Lo primero que hay que tener en cuenta es la volemia. Para empezar, hay que ver los componentes de la volemia. En este caso, el principal sería la sangre. La sangre es un líquido viscoso de color rojo que está compuesto principalmente por eritrocitos o también llamados glóbulos rojos. También la sangre está compuesta por leucocitos o también conocidos como glóbulos blancos y por trombocitos que son las famosas plaquetas. Como sabemos, la sangre circula a través del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, en especial los vasos, son permeables, es decir, son permeables al agua y a los electrolitos que se encuentran disueltos dentro de ella. Ahora, nosotros podemos diagnosticar el contenido de la sangre por la volemia. ¿Qué es la volemia? La volemia pues es básicamente el volumen total de sangre, pero este se divide en plasma, se divide en glóbulos blancos o células inmunológicas y se divide también en hematocrito. Pero antes de eso, primero hay que ver que la volemia en un adulto normal, en un adulto sano de 70 kilos, la bulimia es alrededor de 5 litros más o menos, que representa más o menos el 8% del peso corporal de la persona. La bulimia, 2 litros de ellas está compuesta por hematocrito y los 3 litros restantes están compuestos por plasma. Ahora, en imagen derecha vemos vemos el componente de la bulimia. Ahora, si nosotros centrifugamos una muestra sanguínea, vamos a poder visualizar los componentes de la bulimia. En este caso son los de la imagen derecha, que son el plasma, los glóbulos blancos y plaquetas y glóbulos rojos. En cuanto al plasma, ya mencionamos que abarca 3 litros, pero ya en porcentaje, más o menos, el plasma viene ocupando el 55% del volumen total de la bulimia y pues este está compuesto por proteínas que tienen distintas funciones dentro de la sangre. En cuanto al hematocrito, principalmente ocupa el 45%, va entre 40 a 45%. Los valores normales, pues como mencioné, son 40 a 45%, que se consideraría un hematocrito óptimo. Sin embargo, si es menos del 40%, se le considera anemia, es decir, una deficiencia de eritrocitos. Y si está por encima de 45, se le considera una policitemia, es decir, un aumento exponencial de eritrocitos, que obviamente no es bueno. Y el porcentaje más chiquito, pues son las células del sistema inmunológico, lo conforman leucocitos, linfocitos, neutrófilos, monocitos, etcétera. Ahora, en cuanto a las funciones de la sangre, tiene distintas funciones. Tiene la función respiratoria. Como sabemos, la sangre transporta el oxígeno a los distintos tejidos periféricos y también hace el intercambio con el dióxido de carbono para posteriormente expulsarlo. También tiene una función nutritiva, es decir, transporta nutrientes necesarios para el metabolismo celular. Ejemplo de ellos, pues es el oxígeno. También tiene una función excretora, es decir, transporta desechos metabólicos. Principalmente este lo hace por vía renal, es decir, a nivel de los riñones, es decir, en orina. También tiene una función inmunitaria, es decir, transporta células especializadas del sistema inmunitario que protegen al organismo pues, de agentes patógenos o de células cancerígenas. También tiene una función hormonal, es decir, distribuye células a distintos tejidos y a distintas partes del cuerpo. Además que tiene una función de amortiguador del pH. ¿Por qué? Porque la sangre tiene una función amortiguadora que se dice en inglés
que actúa como buffer, que es un concepto de los amortiguadores de los amortiguadores del pH que en próximos videos vamos a abarcar. Ahora ya vimos qué es la volemia, qué compone la volemia y también vimos las distintas funciones de la sangre. Ahora, centrándonos principalmente en cada uno de los componentes de la volemia, tenemos primero el hematocrito. El hematocrito generalmente, como mencioné, va entre 40 a 45%. Ahora, en los hombres generalmente es un poquito, varía y también varía dependiendo pues de la región en la que se encuentren las personas y esta puede variar, pero se podría decir que la de los hombres va de 42, 40, 45, 50, pero si se fijan, en las mujeres es mucho más bajo, es decir, va de 35 a 45%. Como mencioné, esto varía no solamente de la región, sino también del género. ¿Por qué en las mujeres el hematocrito es más bajo? ¿Por qué los valores son más bajos? Esto se debe a la presencia de la menstruación, que este es un factor que hay que tener en cuenta. Es decir, el hematocrito varía bastante. Y como mencioné, niveles altos de hematocrito pues se consideran una policitemia, se considera una anemia si son niveles bajos de hematocrito. Y también tenemos la hemólisis, que significa destrucción de eritrocitos, que tiene mucho que ver con la deficiencia del hematocrito. Ahora, como mencioné anteriormente, el hematocrito pues, es básicamente el volumen total de sangre, es decir, de eritrocitos a comparación de la volemia, es decir, es básicamente ese espacio exclusivo en el cual se encuentran todos los eritrocitos. Ahora, centrándonos en los eritrocitos, en sus generalidades, pues como todos sabemos, los eritrocitos carecen de núcleos y carecen de orgánulos o de organelos, y su citoplasma está ocupado casi en su totalidad por la hemoglobina. Como sabemos, los eritrocitos tienen una forma de disco bicóncavo, es decir, que da la impresión, o más bien está deprimido en el centro. Esta forma es así debido a que aumenta la superficie efectiva de la membrana, es decir, amplía un poquito más la membrana, es decir, aumenta el porcentaje ya sea de captación de oxígeno de los eritrocitos. Ahora, el tiempo de vida de los eritrocitos es más o menos de 120 días. Esto no quiere decir que todos los eritrocitos mueren, por así decirlo, a los 120 días. Esto es un parámetro. Pueden morir algunos antes, algunos después. Esto dependiendo, pues, de cada persona. Después de cumplir su ciclo vital, es decir, el máximo de 120 días, pues estos sufren apoptosis, es decir, muerte celular. Las grandes cantidades de hemoglobina, que es la responsable de la captación del oxígeno, estas grandes cantidades en los eritrocitos son las responsables del color rojo de los mismos, que es el color rojo característico que todos conocemos. Algo a tomar en cuenta es que los eritrocitos obtienen su energía a través de la fermentación láctea, es decir, utilizan el lactato como fuente de energía. ¿Por qué utilizan el lactato como fuente de energía? Porque no poseen mitocondrias y no deben de poseer mitocondrias, porque esto es muy importante debido a que si tuvieran mitocondrias, como sabemos, las mitocondrias son responsables de la respiración celular. Entonces, en este caso, las mitocondrias se podría decir, entre comillas, que consumirían el producto, es decir, consumirían el oxígeno y pues obviamente el oxígeno no llegaría a los distintos tejidos periféricos. Algo muy importante también es el vaso. El vaso tiene distintas funciones, tiene distintas funciones con las plaquetas, con los linfocitos, con los anticuerpos, etc. Pero con los eritrocitos, el vaso es un purificador de eritrocitos envejecidos. Pero, sin embargo, podemos vivir sin él. Es muy bien sabido que muchas personas mencionan que el vaso es irrelevante o no tiene mucha importancia. Y de hecho, como todo mundo menciona, podemos vivir sin vaso. Sin embargo, las consecuencias de la pérdida del vaso son bastantes. Pero en el ámbito
de los eritrocitos, que es el tema del día de hoy, la ausencia de vaso principalmente refleja una facilidad para generar enfermedades. ¿Por qué? Porque todas esas sustancias tóxicas del desecho de los eritrocitos muertos incrementan y con esto incrementa el porcentaje de padecer enfermedades. Siguiendo con el tema de los eritrocitos, hay que conocer su origen, hay que conocer qué células lo producen, es decir, qué células activan la diferenciación de los eritrocitos. En este caso, la eritropoyetina es un estimulador de crecimiento eritrocítico. La eritropoyetina es la responsable, pues, de la creación de los eritrocitos. No de la creación, más bien de la activación de la diferenciación. ¿Por qué? Porque esta eritropoyetina actúa a nivel de la médula ósea. Pero, como sabemos, hay distintos tipos de células madres, porque están las células madres mieloides y también están las células madres linfoides. En este caso, la célula madre linfoide se encarga principalmente de diferenciarse o de generar los linfocitos T y los linfocitos B, además de las células natural killer. Pero pues estas no son las que nos interesan. La célula madre que nos interesa es la célula madre mieloide. La célula madre mieloide se puede diferenciar ya sea en eritrocitos, en leucocitos, en trombocitos, y esta es estimulada por la eritropoyetina. La eritropoyetina activa la eritropoiesis o también conocida como hematopoiesis. Ahora, la eritropoyetina lo que hace es decirle a la célula amiloide, hey, te vas a diferenciar, vas a generar o vas a madurar como un eritrocito. Es casi, casi como si la eritropoyetina fuera el sombrero mágico y la célula madre fuera Harry Potter. Entonces, básicamente, esto te va a decir en qué casa vas a quedar o en qué casa deberías estar. En este caso, la eritropoyetina se encarga de llevar a la célula madre hacia la casa, en este caso, hacia la formación de los eritrocitos. Ahora también un punto muy importante a tocar de los eritrocitos antes de pasar con hemoglobina es que estos van a irse diferenciando en distintas fases. Es decir, primero van a pasar por una fase que se conoce como proeritoblasto. Lo voy a poner por aquí. A ver si funciona el marcador. Ok, sí. Que se llama principalmente como proeritoblasto. Voy a poner nada más el pro, que es la primera fase. La segunda fase se le conoce como eritoblasto basófilo. Básicamente, todas estas fases van a llevar el proeritoblasto, no el eritrocito, que es el eritroblasto basófilo, no sale este F, y después se va a generar el proeritoblasto ortocromatófilo. Este es un nombre un poquito más largo, pero se llama ortocromatófilo. Y finalmente va a llevar al reticulocito. El reticulocito en esta fase todavía contiene organelos y núcleos, pero los va a ir perdiendo para finalmente llevar a al eritrocito. Ahora, estas fases, ¿cómo se diferencian o cómo es que pasan una fase tras otra? Principalmente, estas etapas de crecimiento o etapas de diferenciación están mediadas por los nutrientes, es decir, los nutrientes ayudan a la formación y a la maduración de estas células. Por ejemplo, en la etapa de proeritoblasto se sintetizan las globinas. Si existe una falla en la síntesis de globinas, el eritrocito se quedará en un estado inmaduro, lo que puede generar cáncer. Ahora sí, teniendo esto claro, vamos a pasar con la hemoglobina. La hemoglobina es una heteroproteína. ¿Qué quiere decir con que es una heteroproteína? Pues que tiene una parte proteica y una parte no proteica. En este caso, la parte no proteica corresponde al hierro. La hemoglobina es la encargada de otorgarle el color rojo a la sangre. Dentro de los eritrocitos se encuentra la molécula de hemoglobina, que la hemoglobina está compuesta por 4
grupos hemo. Es decir, cada una tiene 4 grupos hemo. Estos grupos hemo, los 4, constituyen la hemoglobina. Es decir, la hemoglobina es el conjunto de estos 4 grupos hemo. Cada hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno, es decir, todo es 4 y 4, y 4 moléculas de dióxido de carbono. Esto es muy importante porque son las responsables de llevar el oxígeno y también de intercambiarlo por dióxido de carbono. Y ya para terminar, pues la hemoglobina es un conjunto de 4 grupos hemos. Estos 4 grupos hemos se asocian con un hierro. Y el hierro es el responsable de captar 4 moléculas de oxígeno y en su caso intercambiarlas por 4 moléculas de dióxido de carbono. También un concepto importante que tener en cuenta es la hemoglobina glucosilada, que generalmente los estudiantes de medicina la pueden ver como HB, HB1AC, que es H mayúscula, B minúscula, una A mayúscula y un 1 y una C. En este caso, esto representa el HbA1c, representa la hemoglobina glucosilada. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Es la unión de la hemoglobina a la glucosa. Esto se debe principalmente a estados de hiperglucemia, ya sea donde haya fallas de insulina, ya sea una resistencia a la insulina o también una deficiencia en la translocación de los receptores de glucosa tipo 4. ¿Y qué pasa aquí? Pues que los eritrocitos no están mediados por insulina. Entonces, en este caso, si hay un exceso de glucosa por X o Y razón, los eritrocitos van a tratar de amortiguar eso. ¿Cómo lo van a hacer? Dejando pasar glucosa. En este caso, la hemoglobina va a captar la glucosa y por ende va a provocar que no se une el oxígeno y va a provocar enfermedades y por lo tanto va a ser toda una red en cadena. Principalmente para detectar la glucosa, la hemoglobina glucosilada, es muy importante y es uno de los análisis más efectivos, debido a que dependiendo de la cantidad de glucosa que se encuentra en la hemoglobina del paciente, nos va a determinar el nivel de la gravedad de su estado de hiperglucemia. Bueno, ahorita vamos a ver el último tema, que sería el de hemólisis. En el siguiente video vamos a ver el plasma y el suero. Ahora, en cuanto a la hemólisis, es básicamente, en términos generales, la destrucción de los eritrocitos. ¿Por qué? Porque como sabemos, los eritrocitos no tienen orgánulos, no tienen núcleo, no se pueden regenerar, no pueden, por así decirlo, repararse. Por lo tanto, estos mueren de manera natural, se podría decir así. ¿Y qué va a causar esto? Pues que mueran. Principalmente la hemólisis depende de la tonicidad en donde se encuentra el eritrocito. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es la tonicidad? Como hemos visto, la tonicidad es la cantidad de solutos en un medio. En este caso, la tonicidad de un eritrocito va a depender de, de la cantidad de solutos que se encuentran en su medio externo. Un ejemplo, en una solución hipotónica, donde haya poquito soluto, es decir, vamos a hacer que este es el soluto y aquí hay más, ¿qué va a pasar? El agua se va a mover de afuera hacia adentro. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa principalmente porque el agua tiende a moverse hacia la zona de mayor concentración de solutos. Entonces, ¿qué va a hacer? Los eritrocitos se van a hinchar, se van a hacer grandes y van a explotar. Esta es una forma. Ahora, la otra sería por una solución hipertónica, es decir, que hay una cantidad inmensa, ay, no debe de haber eritrocitos, hay una cantidad inmensa de solutos fuera de los eritrocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si dentro de los eritrocitos hay poco soluto, el agua va a empezar a salir hacia el exterior. ¿Y qué va a causar? Que los eritrocitos se hagan chiquitos, que se hagan como pasitas y básicamente se sequen
y muera. Pues bueno, hasta ahorita este ha sido las generalidades del día de hoy de la sangre. En próximos videos vamos a abarcar el plasma, al igual que el suero, y vamos a abarcar también enzimas, principalmente enzimas con valor diagnóstico. Y también en la caja de comentarios se me pueden dejar temas que les interesen, ya sea de anatomía, de histología, como por ejemplo, no sé, tejido conjuntivo, tejido adiposo, huesos del cráneo, nervios craneales. Y hasta aquí sería todo. Recuerden darle like, suscribirse y también comentar en la caja de comentarios cualquier tema que les interese o también para aclarar cierta información que a lo mejor haya dicho mal o que quieran agregar. Todo de manera respetuosa como siempre. Chaito.